¿Y si te dijera que casi todo lo que crees que es normal es en realidad una jaula diseñada para mantenerte dócil? Vivimos en la era de la hiperconexión, pero nunca hemos estado más perdidos. Nos movemos por impulsos dictados por algoritmos, buscamos validación en pantallas frías y tememos al silencio más que a la propia muerte. Miyamoto Musashi, el santo de la espada, entendió esto hace 4 siglos mientras se retiraba a la cueva de Rei Gando. No se escondía del mundo, se estaba protegiendo de su ruido. Hoy cerramos el ciclo. Vamos a descifrar las últimas 7 reglas del Dokodo, el camino de la marcha solitaria. Estas no son instrucciones para un guerrero del Japón feudal, son el mapa de escape para tu mente en el año 2026. Si buscas consuelo, este vídeo no es para ti. Si buscas la verdad, bienvenido al final del camino. Principio 15. No actúes siguiendo creencias tradicionales. Mira a tu alrededor. Observa el comportamiento humano y verás las características de un animal de manada. La mayoría de las personas siguen la norma no porque sea lo correcto, sino porque es lo que todos hacen. Es la seguridad del rebaño. En 2026, la tradición ha sido reemplazada por la tendencia. Musashi conocía el peligro de la obediencia ciega. Él vio a líderes mediocres y escuelas de artes marciales que preferían el rito a la eficacia. Hoy el peligro es más sutil. Es el sesgo de confirmación de tu muro de noticias. Cuando sigues las creencias impuestas sin cuestionarlas, arrojas a la basura tu sentido común, tu capacidad racional y, en última instancia, tu moralidad. ¿Cuántas veces has defendido una idea solo porque es la narrativa dominante? Recuerda esto, que algo sea lo normal no significa que no sea destructivo. Durante siglos, la humanidad ha cometido atrocidades convencida de que eran justificables porque así se hacían las cosas. Musashi, como ronin y ermitaño, pasó años separado de la sociedad. Esa soledad era su escudo. Al alejarse, podía observar el mundo desde la distancia y decidir, con total independencia, qué era beneficioso para su vida y qué era veneno. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es saber por qué haces lo que haces. Principio 16. No colecciones armas ni practiques con ellas más allá de lo útil. Musashi portaba 2 espadas, una larga y una corta. No era por ostentación, sino por una utilidad técnica superior que él mismo perfeccionó. En su libro de los 5 anillos es claro: cada herramienta tiene su momento. Una lanza es inútil en un pasillo estrecho, un puñal es inútil en un campo abierto. Hoy tu campo de batalla es tu productividad y tu paz mental. ¿Cuántas armas inútiles estás coleccionando? Me refiero a las infinitas aplicaciones de organización que no usas, a los cientos de cursos comprados y nunca empezados, a la acumulación de información que solo genera ansiedad, no sabiduría. La incapacidad de definir qué necesitas realmente para alcanzar tu propósito es la receta perfecta para el fracaso. Muchos caen en la trampa de las actividades innecesarias y el networking vacío, creyendo que están avanzando cuando solo están dando vueltas. Pero cuidado, Musashi también nos advierte sobre el apego. No debes tener un arma favorita, decía. Volverse demasiado familiar con un solo método es tan malo como no conocerlo. En la vida moderna, esto significa ser flexible. Si tu método de trabajo ya no sirve, suéltalo. Si tu forma de pensar te está limitando, cámbiala. Busca el equilibrio, ni la distracción total, ni la fijación obsesiva. Quédate solo con lo que te hace ganar la batalla de hoy. Antes de seguir hacia la regla más desafiante de Musashi, si este contenido está resonando con tu búsqueda interior, suscríbete a Mente y Universo. Estamos construyendo una comunidad de mentes que se atreven a pensar fuera del rebaño. Deja un like si crees que la sabiduría antigua es el remedio para el caos moderno. Principio 17. No temas a la muerte. Para un samurái, la conciencia de la muerte era el aire que respiraba. Eran entrenados para duelos donde un error significaba el fin. Musashi afirmaba que el camino del guerrero es la aceptación resuelta de la muerte.
¿Por qué esto es liberador? Porque cuando dejas de temer al final, dejas de retroceder ante los desafíos de la vida. Hoy no solemos enfrentar espadas, pero la muerte sigue acechando en cada sombra. Sin embargo, vivimos como si fuéramos inmortales, desperdiciando el tiempo en nimiedades, o vivimos paralizados por la ansiedad del ¿qué pasará? Reflexiona sobre esto. Mientras estás vivo, la muerte no existe, y cuando estás muerto, ya no estás aquí para sufrirla. Es irracional preocuparse por algo que no conocerás. Si la muerte es el fin de la vida, es también el fin de todo sufrimiento. Aceptar tu finitud no es ser morboso, es ser intensamente consciente de tu presente. Cuando comprendes que podrías morir hoy mismo, dejas de posponer tu grandeza. El miedo a la muerte es, en realidad, el miedo a no haber vivido de verdad. Principio 18. No busques poseer bienes ni feudos para tu vejez. Musashi era un minimalista radical. Vivía para el honor, la victoria y el perfeccionamiento de su arte. Entendía que sacrificar el presente, tu energía, tu salud, tu tiempo, únicamente para acumular bienes que disfrutarás en una vejez incierta, es una apuesta arriesgada. No nos dice que ignoremos el futuro. Musashi mismo se preocupaba por su legado. Lo que nos dice es que no convirtamos la acumulación en nuestra religión. En 2026 estamos obsesionados con la inversión financiera, pero descuidamos la inversión mental. El budismo, que influyó profundamente en Musashi, enseña que correr tras la riqueza agota el espíritu y destruye el bienestar. No hay nada malo en el dinero, siempre que se obtenga con integridad. Pero, ¿es el objetivo más elevado? Imagine llegar a la vejez con una cuenta bancaria llena, pero una mente vacía, sin paz, sin resiliencia. Musashi sugiere que inviertas en desarrollar tu mente. Si aprendes a estar contento con poco, ya te has jubilado. La verdadera riqueza es no necesitar nada para sentirte completo. Principio 19. Respeta a Buda y a los dioses, pero no cuentes con su ayuda. Esta es, quizás, la regla más poderosa de autorresponsabilidad. No importa cuáles sean tus creencias espirituales, Musashi te dice que la responsabilidad de tu vida recae únicamente sobre tus hombros. Puedes rezar, puedes pedir al universo, puedes manifestar, pero si no actúas con fuerza, sabiduría y resiliencia, nada cambiará. Tenemos agencia, tenemos voluntad. Lo que el destino o la fortuna nos presenta está fuera de nuestro control, pero cómo manejamos eso es nuestra absoluta jurisdicción. En los momentos más oscuros, no mires al cielo esperando un milagro. Mira hacia adentro. La divinidad, si existe, te dio las herramientas. Usarla es tu trabajo. No cuentes con que las circunstancias cambien mágicamente. Conviértete en la persona capaz de navegar cualquier tormenta, por espantosa que sea. Principio 20. Puedes abandonar tu cuerpo, pero debes preservar tu honor. Para Musashi, el honor era más importante que la vida misma. Pero no confundas el honor con la reputación. La reputación es lo que otros piensan de ti. El honor es lo que tú sabes de ti mismo. Es tu integridad. En una sociedad de usar y tirar, donde la traición y la mentira se justifican por conveniencia, el honor parece una reliquia del pasado, pero es la base de la autoestima. Si traicionas tus valores por miedo o por ganancia, has perdido la batalla más importante. Si crees que tu integridad vale más que tu supervivencia, eres invencible, porque no hay amenaza que pueda obligarte a ser alguien que desprecias. Musashi prefería la muerte a la cobardía de rendirse. En tu vida, esto significa no rendir tus principios ante la presión social o el éxito fácil. Tu honor es lo único que realmente te pertenece hasta el final. Principio 21. Nunca te desvíes del camino. Llegamos al final. La regla que lo une todo. El camino del guerrero es uno de determinación extrema. Musashi se dedicó por completo a la espada y a través de ella trascendió la vida y la muerte. Hoy, el compromiso real es una rareza. Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, saltando de placer en placer, de proyecto en proyecto, sin profundizar en nada.
Pero la maestría requiere sacrificio. Ya sea en tus relaciones, en tu negocio o en tu camino espiritual, la falta de dedicación es la garantía de la mediocridad. Musashi peleó más de 60 duelos y ganó todos porque su compromiso era absoluto. No había un plan B. ¿Qué es aquello a lo que estás dispuesto a dedicarte por completo? Sin desviarte, sin buscar atajos. El éxito significativo no es un destino, es la persistencia inquebrantable en una dirección elegida. Miyamoto Musashi murió en una cueva, solo, pero habiendo conquistado el mundo entero dentro de sí mismo. Sus 21 reglas del Dokodo no son leyes, son espejos. Nos muestran nuestra propia debilidad y nos retan a ser más fuertes. No te pido que te retires a una cueva. Te pido que encuentres tu cueva interior en medio de este mundo caótico. Que dejes de seguir al rebaño, que limpies tu mente de lo innecesario y que camines tu senda con honor. Si este viaje a través de la mente de Musashi ha cambiado algo en ti, suscríbete y activa la campana. No dejes que este conocimiento se pierda en el próximo vídeo que veas. Quédate con nosotros. Y ahora, llegamos a la pregunta de oro. Quiero que reflexiones profundamente antes de escribir en los comentarios. De las 21 reglas de Musashi, ¿cuál es esa creencia tradicional o norma social que hoy decides dejar de seguir para recuperar tu libertad? ¿Y qué experiencia personal te llevó a darte cuenta de que ya no servía en tu vida? No respondas con una frase hecha. Cuéntanos tu historia. Tu experiencia puede ser la luz que otro buscador necesita hoy. Soy el estratega de Mente y Universo. Gracias por caminar con nosotros hasta el final del camino. Nos vemos en el próximo despertar.